Ya sabes que las funciones son correspondencias unívocas entre dos conjuntos. Hasta ahora has estudiado las funciones de primer grado, que pueden ser de dos tipos, lineales y afines. En esta lección vamos a estudiar las funciones de segundo grado o cuadráticas. Al igual que hicimos con las funciones de primer grado, comenzaremos estudiando las características de estas funciones y su forma general. Pero estas funciones pueden ser completas e incompletas. También las estudiaremos en sucesivos apartados, viendo cuáles son sus características. Por último, veremos qué es el eje de simetría y el vértice en la gráfica de la función de segundo grado. Las funciones de segundo grado ya hemos dicho que se pueden llamar también cuadráticas. Enseguida verás cuál es la causa de este nombre. Al igual que ocurre en las funciones de primer grado, habrá dos variables, la dependiente y la independiente. La gráfica de estas funciones consiste en parábolas. Comenzamos ya con la forma general de las funciones de segundo grado. Ya hemos estudiado las funciones, pero solo un tipo de función, aquellas que llamamos funciones de primer grado. Estas funciones se caracterizan porque la variable independiente tiene exponente unidad. Dentro de las funciones de primer grado nos encontramos con dos tipos de función, lineales y afines. Cada una de ellas tiene una forma general. Las funciones lineales se caracterizan porque su representación gráfica es una recta que pasa por el origen de coordenadas. En cambio, la representación gráfica de las funciones afines se caracteriza por ser una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Existen otras características derivadas de su forma general que ya estudiamos en otro tema anterior. Pero no son estas las únicas funciones que existen. Las que estudiamos en este tema se denominan funciones de segundo grado o cuadráticas. Estas funciones también tienen una expresión o forma general. Veamos cuál es. Observa que la x está elevada al cuadrado, es decir, la variable independiente tiene como máximo exponente un 2. ¿Qué significado tiene cada una de las letras de esta expresión? La a es una constante distinta de 0 siempre y que forma parte del término cuadrático de la ecuación de segundo grado. Hay otro sumando que contiene la x, pero en este caso tiene exponente unidad. La b es una constante que puede o no ser 0. Forma parte del término lineal. Por último, el término constante o independiente. La c es también una constante que puede o no ser 0. Después de analizar la función de segundo grado, podemos decir que la ecuación de segundo grado que la representa toma la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c, en la que a no puede ser 0, mientras que b y c pueden ser o no ser 0. Las funciones se dividen en dos clases, como ya hemos visto, de primer grado y de segundo grado. Pero dentro de las de primer grado podemos hacer otra división, lineales o afines. Observa estas tres ecuaciones. Pertenecen a tres funciones de primer y de segundo grado. Vamos a analizarlas una a una y señalar a qué tipo pertenecen. La primera, y igual a 3x menos 2, podemos afirmar a primera vista que es una función de primer grado, ya que el máximo exponente de la x es la unidad. Analizando más detenidamente vemos que consta de una constante o coeficiente de la x, que es el 3, y de otra constante o término independiente, que es el menos 2. Por lo tanto, podemos asegurar que se trata de una función afín. La ecuación y igual a 6x cuadrado más 8x más 1 es una función de segundo grado. Recuerda que este tipo de funciones pueden llamarse también funciones cuadráticas.
La última de las ecuaciones que observamos es una función de primer grado que solo consta de un coeficiente, el 9. Por tanto, es una función lineal. Recuerda que a simple vista puedes saber si se trata de una función de primer o de segundo grado con solo mirar el máximo exponente de la x. Si es la unidad, ya puedes asegurar que es de primer grado. Si es un 2, es decir, al cuadrado, es una función de segundo grado. Hasta ahora hemos visto la diferencia que hay entre las funciones de primer grado y las de segundo grado. Pero también, dentro de las de segundo grado, podemos distinguir varios tipos. Ya hemos señalado al principio que los coeficientes b y c podían ser 0, en cambio la a no. Y igual a 2x cuadrado es una función de segundo grado. Como ves, faltan algunos términos, en concreto el término lineal y el término independiente. Por lo tanto, b y c son igual a 0. Observa esta ecuación. Y igual a x cuadrado más 3x. Ahora solo falta un término. ¿Cuál es? En efecto, el término independiente, la c, es igual a 0. A esta ecuación de segundo grado le falta un término, en concreto el término lineal. ¿Con qué letra se representa el término lineal? En consecuencia, decimos que b es 0. La ecuación y igual a 3x cuadrado más 4x más 6 es una ecuación completa. No tiene ningún término igual a 0. La a vale 3, la b 4 y la c 6. Fíjate que todas estas ecuaciones son cuadráticas, pero unas son completas y otras no, sin dejar por ello de ser funciones cuadráticas. Fíjate en esta función cuadrática. Observa que faltan el término lineal y el término independiente. Al igual que hicimos con las funciones lineales y afines, las funciones cuadráticas pueden ser representadas mediante dos conjuntos. La variable independiente se representa en el conjunto original formado por todos los valores que pueda tener x. En nuestro ejemplo, una representación de dicho conjunto es el formado por los valores 2, menos 2, 1 y menos 1. La y, que es la variable dependiente, puesto que depende en cada caso del valor de x, forma el conjunto imagen que es, a su vez, un subconjunto del conjunto final, formado por los números racionales. La relación entre los elementos se expresa mediante flechas que los unen. Observa que a cada valor de la variable independiente le corresponde un valor de la variable dependiente. Por ejemplo, al 2 le corresponde el 8, al menos 2 el 8. Observa también que a cada valor de la variable dependiente del conjunto imagen le corresponde dos valores de la variable independiente. Al valor 8 de la variable dependiente le corresponden los valores 2 y menos 2. Al valor 2 de la variable dependiente le corresponden los valores 1 y menos 1. Pues bien, esto es la característica principal de las funciones de segundo grado cuadráticas. A cada valor de la variable independiente x le corresponde un valor de la variable dependiente y. A cada valor de la variable dependiente le corresponden dos valores de la variable independiente. Recuerda que esta propiedad la cumplen solamente las funciones de segundo grado o cuadráticas. Hasta ahora hemos estudiado la forma general y la característica principal de las funciones cuadráticas. Pero estas funciones también se pueden representar gráficamente. Vamos a ver cómo se realiza esta representación. En primer lugar, hay que ver qué valores toma la variable dependiente para determinados valores de la variable independiente. En este caso, vamos a tomar los valores 0, 1, 2, 3 y 5 para la x.
Para hallar el correspondiente valor de la y, basta con sustituir en la ecuación la x por el valor que toma. Por ejemplo, para el valor 0, al sustituir, la y toma el valor 8. Para la x igual a 1, la y toma el valor 3. Cuando la x vale 2, la y vale 0. De igual manera se calculan los valores cuando la x vale 3 y 5. Pues bien, si trasladamos a unos ejes de coordenadas los valores que toma la y para cada uno de la x, obtenemos la representación gráfica de la función. El paso siguiente consiste en señalar los puntos en el plano de los ejes. Señalamos sucesivamente los puntos 0, 8, 1, 3, 2, 0, 3, menos 1 y 5, 3. Estos puntos se unen para obtener la representación gráfica de esta función. Comprueba que la gráfica obtenida es una línea curva. Esta curva se denomina parábola. La representación gráfica de una función de segundo grado es una parábola. Para dibujarla con aproximación, necesitamos conocer varios de sus puntos. Ya hemos estudiado que la representación gráfica de una función de segundo grado o cuadrática es una línea curva que se llama parábola. Observa que en esta ecuación y igual a 3x cuadrado, el término lineal y el término independiente son 0. Es decir, la b y la c son 0. El criterio para representarla gráficamente es el mismo que si estuviera completa. El primer paso consiste en hallar los valores correspondientes de la variable dependiente según lo que tome la variable independiente. Cuando la x vale 0, la y vale también 0. Si la x es 1, la y vale 3. De igual manera calculamos los demás valores. Con todos ellos hemos construido una tabla de valores que nos ayudará a construir la gráfica. El siguiente paso es trasladar estos puntos al plano de los ejes de coordenadas. Se van señalando los pares ordenados obtenidos. Menos 2, 12. Menos 1, 3. 0, 0. 1, 3. 2, 12. Por último, se unen los puntos obtenidos. Esta representación es una línea curva que, como ya sabes, se llama parábola. Para representarla por aproximación, necesitamos varios de sus puntos. Las funciones de segundo grado pueden ser completas e incompletas. Dentro de las incompletas existen diferentes tipos. Uno de ellos es aquel cuyo término lineal es 0. Este es el caso de la función y igual a x cuadrado menos 4. Pero esto no influye cuando se quiere representar gráficamente. Ya sabes que para calcular los valores de la y basta con sustituir la x de la ecuación por los diferentes valores que queramos darle. Así construimos una tabla de valores. A x0 le corresponde y menos 4. A x1, y menos 3. A x menos 1, y menos 3. Para x igual a 2 y a menos 2, la y vale 0 en los dos casos. Ahora trasladamos estos puntos al plano de los ejes de coordenadas. Pero solo con estos puntos no obtenemos la representación gráfica. Es necesario unirlos y obtener así la línea curva que llamamos parábola. Observa que los puntos se determinan por medio de una tabla que consta de dos columnas. Una representa los valores de la x o variable independiente y la otra los correspondientes valores de la y o variable dependiente.
Vamos a representar gráficamente la función cuadrática y igual a x cuadrado menos 2x. Ahora ya debes recordar los pasos que debemos seguir. El primer paso consiste en construir una tabla donde aparezcan diferentes valores de la variable independiente y sus correspondientes valores de la y. El siguiente paso es representar los puntos obtenidos en el plano de los ejes de coordenadas y unirlos. De esta manera comprobamos que la representación gráfica de una función de segundo grado es una línea curva y esta línea curva se llama parábola. ¿Recuerdas las ecuaciones de segundo grado? Ya hemos estudiado la manera de resolverlas por medio de una fórmula general. Estas ecuaciones nos pueden ayudar a resolver algunos problemas. Veamos un ejemplo. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 5 centímetros. Calcular las longitudes de los catetos sabiendo que uno de ellos tiene 1 centímetro más que el otro. ¿Cómo podemos expresar lo que nos dice el problema? El cateto menor podemos representarlo por x. El otro cateto tiene 1 centímetro más, por lo tanto es igual a x más 1. Para poder plantear el problema hemos de recordar la relación que existe entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras nos dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Ahora es necesario efectuar las operaciones para obtener una ecuación de segundo grado en forma general. Se reducen los términos semejantes y se ordenan en función de los exponentes de la x de mayor a menor. Observa que se han pasado todos los términos al primer miembro, de forma que en el segundo miembro quede 0. Para calcular el valor de la x, hemos de aplicar la fórmula general. Veamos cuál es. Ahora vamos a ir sustituyendo cada cosa por su valor. La b es igual a 2. Por lo tanto, menos b es menos 2. b al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, que es 4. 4 por 2, 8. Y 8 por menos 24 es menos 192, que al sustituir en la fórmula general, como este sumando del radicando es negativo, con el menos de la fórmula pasa a más 192. 2a es igual a 2 por 2, que es 4. La suma que hay en la raíz cuadrada da como resultado 196. ¿Cuál es el resultado de esta raíz? La raíz de 196 es 14, ya que 14 por 14 es igual a 196. Ya podemos calcular el valor de la x. Observa que obtendremos dos valores, ya que en el numerador de esta fracción aparecen dos signos, más y menos. Si tomamos el signo más, la x vale 3. Cuando tomamos el signo menos, la x es igual a menos 4. Estos valores obtenidos de la x son las soluciones de la ecuación. Pero fíjate bien, uno de ellos es negativo y la medida de un cateto nunca puede ser negativa. Por tanto, este resultado no nos sirve. El cateto más pequeño de este triángulo mide 3 y el otro 4 centímetros. Pero la ecuación de segundo grado puede ser representada gráficamente. Esto es lo que vamos a hacer con la que hemos obtenido en este problema. Para poderla representar hemos de tener dos variables, la independiente y la dependiente. Ya sabes que la forma general de las funciones cuadráticas, la y, está sola en un miembro. Construimos la tabla con los diferentes valores de x e y. En esta ocasión vamos a tomar tres valores, 3, menos 4 y menos 1/2. Los valores pueden ser positivos, negativos o incluso fracciones, como en este caso. Sustituimos estos valores en la función y obtenemos los correspondientes valores de la y de la variable dependiente.
Ahora solo queda trasladar estos puntos al plano de los ejes de coordenadas. Por último, unimos estos puntos y así aparece dibujada la parábola de esta función. En esta ocasión hemos hallado la representación gráfica de esta función. Las funciones de segundo grado o cuadráticas tienen la forma general y es igual a por x al cuadrado más b por x más c. En las funciones cuadráticas, a cada valor de la variable independiente le corresponde un valor de la variable dependiente, y a cada valor de la variable dependiente le corresponden dos valores de la variable independiente. La representación gráfica de las funciones de segundo grado es una línea curva llamada parábola. Se obtiene representando varios puntos en ejes de coordenadas y uniéndolos. Ahora ya conoces la forma general de la función de segundo grado, pero esta no se presenta siempre completa. En ocasiones puede faltar alguno de los términos a excepción del primero, ax al cuadrado, sin el cual sabemos que no sería función cuadrática. A estas funciones que les falta alguno de dichos términos se les denomina funciones incompletas. Hasta ahora hemos estudiado las funciones cuadráticas completas, aunque hemos representado gráficamente algunas que eran incompletas. Conocemos su forma general. En ella aparecen las letras A, B y C, que representan tres constantes, de las cuales la única que nunca puede ser cero es la A. Las otras dos pueden o no ser cero. En el caso de la ecuación completa, ninguna de ellas es igual a cero, es decir, las dos son distintas de cero. Pero las funciones cuadráticas pueden ser representadas por ecuaciones incompletas. Dentro de estas nos encontramos con tres tipos. En este primer caso, la b es igual a cero, con lo cual no aparece en la ecuación. Un segundo tipo es aquella en la que el término independiente es igual a cero. El último caso es aquel en que tanto la b como la c son igual a cero. El único término de esta ecuación es el que contiene la x al cuadrado. Vamos a ir estudiando poco a poco cada uno de los tipos de ecuaciones incompletas, viendo sus características. Las primeras ecuaciones de funciones cuadráticas que vamos a estudiar son las que tienen el término lineal y el término independiente iguales a cero, es decir, aquellas cuya forma general es y igual a por x al cuadrado. Las funciones de este tipo cumplen que para la x igual a 0 le corresponde un valor 0 para la y, por lo tanto pasa por el origen de coordenadas. Cuando el valor de a es positivo, la y es siempre positiva. En cambio, cuando la a es negativa, la y es también negativa. Todas estas propiedades se reflejan en la representación gráfica de la función. Si a es positiva, la parábola que representa la función se encuentra en la región de ordenadas positivas.
Si A es negativa, la parábola se encuentra en la región de ordenadas negativas. Fíjate que la parábola es simétrica respecto al eje de ordenadas. Esta es otra de las características de estas funciones cuadráticas incompletas. Veamos un ejemplo concreto de función cuadrática incompleta. Este es el caso de la función y igual a 2x cuadrado. Al igual que cuando representamos funciones cuadráticas completas, el primer paso consiste en calcular algunos puntos definidos por pares ordenados que más tarde trasladamos al plano de los ejes de ordenadas. Tomamos los valores 0, 1, menos 1, 2 y menos 2 de la variable independiente, es decir, de x. Al sustituir la x de la función por 0, obtenemos el valor de la y, que es 0. Recuerda que ya hemos indicado que una de las propiedades de estas funciones es que pasan por el origen de coordenadas. El punto 0, 0 representa el origen de coordenadas. Para x1, la y vale 2. De igual manera calculamos los demás valores de la y. Se trasladan uno a uno los valores al plano de los ejes de coordenadas. Se señalan los puntos dados por los pares ordenados que hemos hallado. Al unir los puntos, obtenemos la gráfica de la función, que como ya sabes se trata de una línea curva llamada parábola. Observa que esta función pasa por el origen de coordenadas, que al ser el valor de la a positivo, la parábola se encuentra en la región de ordenadas positivas y que la parábola es simétrica respecto al eje de ordenadas. Veamos otra característica de estas funciones cuadráticas relacionada con el valor de a sin tener en cuenta el signo. Observa estas dos parábolas. Se diferencian por su anchura, es decir, por su mayor o menor separación del eje de ordenadas. Pues bien, cuanto mayor es a en valor absoluto sin tener en cuenta el signo, más cercana al eje y resulta la parábola, es decir, que la función crece más deprisa. Observa que en este caso la parábola más cercana al eje de ordenadas es la que tiene mayor valor de a. Esta parábola está situada en la región de ordenadas negativa, por lo tanto sabemos que el valor de a es negativo. Pero a simple vista observamos que se estrecha más en torno al eje que una de las de la región positiva, con lo cual el valor de a será mayor. Todos los conceptos que hemos visto teóricamente vamos a aplicarlos a estas dos funciones de segundo grado incompletas. Comencemos por representar gráficamente la primera de ellas, y igual a 3x cuadrado. Calculamos los correspondientes valores de la variable dependiente para estos tres valores de la variable independiente. Para x0, la y vale 0, es decir, pasa por el origen de coordenadas. Lo mismo hacemos con los otros dos valores, 1 y menos 1. Después de construida esta tabla, trasladamos estos puntos al plano de los ejes de coordenadas. Ya hemos trazado la parábola de esta función. Observa que se cumplen todas las propiedades. Pasa por el origen de coordenadas, se encuentra en la región de ordenadas positivas y es simétrica respecto al eje de ordenadas. La segunda función es y igual a 2x cuadrado. Construimos una tabla con los diferentes valores de x y sus correspondientes valores de y. Sustituimos estos valores de x en la ecuación de la función y calculamos los correspondientes valores de y. En los mismos ejes de coordenadas señalamos los puntos obtenidos y se unen para dibujar la parábola.
Ahora ya podemos comprobar que esta función es más abierta que la anterior. El valor de a es menor, por lo que crece más lentamente. En cambio, la función y igual a 3x cuadrado es más cerrada, pues crece más rápidamente. Hasta ahora las funciones cuadráticas que hemos estudiado y representado en este apartado son del tipo de las que tienen el término lineal e independiente iguales a 0. Ahora vamos a estudiar un segundo tipo, las que tienen el término lineal igual a 0. En su forma general no aparece este término, pero también podemos expresarlo de otra manera. Es decir, la b se sustituye por 0. Como hemos hecho con los anteriores tipos que hemos estudiado, vamos a señalar las características más importantes de estas funciones. Fíjate bien, la parábola se desplaza hacia arriba o hacia abajo respecto al eje de abscisas tantas unidades como indica el término c. Hacia arriba si el signo es positivo y hacia abajo si el signo es negativo. Veamos un ejemplo para que lo entiendas mejor. La función y igual a 2x al cuadrado está representada por esta parábola. Si a esta función le añadimos el término independiente menos 3, tal como hemos estudiado, la parábola se desplaza 3 unidades hacia abajo respecto al eje de abscisas. Para representarla hemos de construir primero una tabla en la que aparezcan en 2 columnas los valores de x y los correspondientes de y. Con estos datos se obtienen los pares ordenados de los puntos que pertenecen a la parábola. 0, menos 3, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 2, 5, menos 2, 5. Unimos los puntos para construir la parábola correspondiente. Observa la parábola obtenida. Está desplazada 3 unidades. Vamos a representar esta función cuadrática. Para ello utilizamos los ejes de coordenadas. Determinamos los valores de y para estos 5 valores de la x. Cuando la variable independiente vale 0, la y vale 1. Cuando la x vale 1, la y vale 2. Para x igual a menos 1, la y vale 2 también. La y vale 5 cuando la x vale 2 y menos 2. Con todos estos puntos podemos construir la parábola representativa de esta función. Observa que está desplazada una unidad respecto al eje de abscisas, por encima del eje. Esta característica ya la conocíamos, sin necesidad de dibujar la parábola, pues la c vale 1. Antes de representar gráficamente esta función, vamos a analizar la información que obtenemos de su ecuación. El término a nos indica si la función está orientada hacia la región positiva o hacia la región negativa. En este caso, la a es negativa, por lo tanto, está hacia abajo. El término c nos indica que está desplazada respecto al eje de abscisas. Como en este caso vale menos 2, la parábola está desplazada 2 unidades hacia abajo, ya que es negativa. Ahora calculamos los correspondientes valores de la y para después poderlos señalar en los ejes de coordenadas. Por último, unimos los puntos para construir la parábola correspondiente. Observa que, como habíamos indicado al principio,
la parábola está desplazada 2 unidades hacia abajo y está orientada hacia la región negativa. De estas parábolas se conoce el término de la x al cuadrado, pero en las dos falta el término independiente. Ya sabes que la c nos indica las unidades que se desplaza la parábola respecto al eje de abscisas. Fíjate en la primera parábola. ¿Cuánto vale la c? El término independiente vale menos 2, por tanto la ecuación de la función es y igual a x cuadrado menos 2. Observa la segunda parábola. Está desplazada una unidad hacia arriba respecto al eje de abscisas. Completemos la ecuación de la parábola. El término independiente vale 1 con signo positivo. La ecuación de esta función es y igual a x cuadrado más 1. Fíjate que cuando el término independiente es positivo, la parábola se desplaza hacia arriba, y si es negativo, se desplaza hacia abajo. Después de estudiar los dos tipos de funciones cuadráticas incompletas, llegamos al último caso. Se trata de aquel que tiene el término independiente igual a 0. Su forma general puede expresarse en otra forma. Es decir, sustituyendo la c por 0. Veamos qué características cumple este tipo de funciones. Fíjate bien. El término en x influye en el desplazamiento de la parábola. Los signos de los coeficientes a y b son los que determinan si el desplazamiento de la parábola respecto al eje de ordenadas es hacia la derecha o hacia la izquierda. La función y igual a ax cuadrado más bx representa parábolas que cortan al eje de x en 2 puntos. Uno, obligado, es el origen de coordenadas, ya que para x igual a 0, la y vale 0. El otro punto estará a la derecha del origen si los coeficientes de x al cuadrado y de x tienen signos diferentes. Es cuando decimos que la parábola está desplazada a la derecha del eje de ordenadas. Cuando los signos de x al cuadrado y de x son iguales, el segundo corte está a la izquierda del origen. Decimos que la parábola está desplazada a la izquierda del eje de ordenadas. Antes de representar gráficamente esta función cuadrática, vamos a fijarnos en sus coeficientes para conocer sus características. El coeficiente a nos indica el grado de aproximación de la curva al eje de ordenadas. Además, como es negativo, la parábola se prolongará por debajo del eje de abscisas. La b influye en el desplazamiento de la parábola hacia la derecha o hacia la izquierda. Como en este caso a y b tienen signos distintos, está desplazada hacia la derecha. Ahora veamos ya cómo es la representación gráfica. Tomamos diferentes valores para la variable independiente y calculamos los correspondientes valores de la y. ¿Cuáles son estos valores? Observa que uno de los puntos es el origen de coordenadas, el 0, 0. Ya hemos indicado que esta es una de las características de este tipo de funciones. Para construir la parábola, trasladamos los puntos a los ejes de coordenadas y los unimos.
De esta forma obtenemos la parábola que representa a la función y igual a menos x al cuadrado más 2x. Si te fijas en ella podrás comprobar que cumple todas las características que hemos indicado al principio, analizando su ecuación. Fíjate bien en este problema. Los lados de un triángulo rectángulo son 3 números enteros consecutivos. Con este dato calcula los lados del triángulo. Uno de los lados lo podemos llamar x. La base del triángulo es más pequeña, por lo tanto será x menos 1, ya que son consecutivos. En cambio, la hipotenusa del triángulo es mayor, valdrá x más 1. Para poder hallar el valor de x, hemos de aplicar el teorema de Pitágoras, que nos relaciona la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo siempre se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vamos a expresar esto mismo de forma matemática. Para resolver esta ecuación, efectuaremos las operaciones indicadas por los paréntesis. Un segundo paso consiste en pasar todos los términos al primer miembro de forma que en el segundo miembro quede 0. Ahora se reduce los términos semejantes del primer miembro y se ordenan de mayor a menor exponente. Observa que hemos obtenido una ecuación que representa una función de segundo grado. Pero vamos a continuar resolviendo la ecuación. ¿Recuerdas la fórmula general que nos permite resolver la ecuación de segundo grado? Lo que hay que hacer es sustituir los valores particulares que tienen a, b y c de la ecuación en la fórmula general. Observa que la c vale 0, con lo cual el producto 4 por a por c es igual a 0. La raíz de 16 es igual a 4. Ahora ya podemos calcular los valores de la x, es decir, las raíces. Se obtienen considerando primero un signo y después el otro. Las soluciones de la ecuación son 0 y 4. Pero, ¿puede medir 0 el cateto de un triángulo? Por lo tanto, esta solución no es válida para nuestro problema. Los lados del triángulo miden 3, 4 y 5 respectivamente. Para representarla gráficamente necesitamos conocer varios puntos de la parábola. Los obtenemos tomando unos valores para la variable independiente y sus correspondientes valores de la variable dependiente. Para hallar los valores de la y se sustituye la x por los valores que hemos tomado. Los puntos obtenidos se señalan en el plano de los ejes de coordenadas y se unen. Observa que esta parábola por debajo del eje de abscisas pasa por el origen de coordenadas y está desplazada hacia la derecha. Todas estas características están reflejadas en la ecuación de la función. El signo del coeficiente de x al cuadrado nos determina si la prolongación de la curva está por arriba o por debajo del eje de abscisas. El valor absoluto del coeficiente de x cuadrado determina el mayor o menor acercamiento de la curva al eje y. Cuanto mayor es, el crecimiento es más rápido. Cuanto menor es, crece más lentamente. El término independiente, sin x, desplaza la parábola arriba o abajo del eje de abscisas tantas unidades como indica dicho término. Hacia arriba si lleva el signo más y hacia abajo
si lleva el signo menos. El término con X, el lineal, desplaza la parábola hacia la izquierda o derecha del eje de ordenadas. Si los signos de A y B son distintos, hacia la derecha. Si son iguales, hacia la izquierda. Hasta ahora hemos visto la representación gráfica de la función de segundo grado incompleta. Es el momento de representar la parábola de una función completa. Una vez representada la parábola, podemos determinar cuál es el eje de simetría de la misma y el vértice de la parábola. De esta forma queda concluido el estudio de la función de segundo grado. Vamos a estudiar un nuevo concepto. Se trata del eje de simetría. Fíjate bien, se llama eje de simetría a la recta que divide a la parábola en dos partes iguales y simétricas. Veamos cuál es el eje de simetría de esta parábola. Ya sabes que es una recta que divide la parábola en dos partes iguales y simétricas. Observa que el eje de simetría es paralelo al eje de ordenadas. En algunas ocasiones el eje de ordenadas es también eje de simetría. Toda función de segundo grado o cuadrática puede ser representada gráficamente en el plano de los ejes de coordenadas. Esta representación es una línea curva que llamamos parábola. Esta es la parábola correspondiente a esta función. ¿Dónde se encuentra situado el eje de simetría de esta parábola? Recuerda que es una recta que divide a la parábola en dos partes iguales y simétricas. Pero esta recta viene definida por una ecuación. La recta x igual a 1 pasa por un punto de la parábola, de tal forma que la divide en dos partes iguales y simétricas. La recta x igual a 1 es el eje de simetría. Las funciones de segundo grado pueden o no estar completas. En ocasiones les falta algún coeficiente, el término lineal o el independiente. En este caso le falta la b. Anteriormente hemos representado gráficamente esta función. Veamos cuál es su parábola. Ya sabes que el eje de simetría es la recta que divide a la parábola en dos partes iguales y simétricas. Observa que en este caso no hace falta dibujar el eje de simetría, pues este coincide con el eje de ordenadas. El eje de simetría es la recta x igual a 0. Esta recta divide a la parábola en dos partes iguales y simétricas. El eje de simetría de esta parábola es el eje de ordenadas, pero además existe otro punto importante en una parábola. Se llama vértice. Fíjate bien, se llama vértice al punto de corte de la parábola con el eje de simetría. Observa que para conocer el vértice de una parábola hemos de conocer también el eje de simetría. En esta parábola el vértice es el punto señalado, el punto 0, menos 2. Observa esta parábola. Vamos a señalar en ella el eje de simetría y el vértice. ¿Qué recta es el eje de simetría?
El eje de simetría es la recta x igual a menos 2. ¿Y el vértice? ¿Qué punto es? El vértice es el punto de coordenadas menos 2, menos 2. Dos niños intercambian bolas de colores. Entre los colores de estas bolas se establecen equivalencias. Así, una bola verde la cambian por X bolas azules y una azul por X rojas. Uno de los niños tiene una bola verde, 2 azules y 3 rojas. Al cambiarlas todas por rojas, obtiene un total de 11 bolas rojas. ¿Cuál es el valor de X? Es decir, ¿por cuántas bolas azules cambia cada bola verde? Como tiene una bola verde, al cambiarla por azules le dan X. Pero estas X bolas azules las cambia por rojas y le dan X por cada una. Además tiene 2 bolas azules que también cambia por rojas. Y tiene 3 bolas rojas. El total de bolas rojas al final es de 11. Si analizas la ecuación obtenida, observarás que es de segundo grado. Podemos resolverla por medio de la fórmula general que ya conoces. En ella sustituyes cada valor de la ecuación en las letras. La raíz de 36 es 6. Considerando primero un signo y después el otro, obtenemos los dos valores de la x. La solución menos 4 no nos interesa, ya que no podemos cambiar las bolas por menos 4 bolas de otro color. Así, la bola verde la ha cambiado por 4 bolas rojas. Las 2 bolas azules equivalen a 4 bolas rojas. Y las 3 bolas rojas son, evidentemente, igual a 3 bolas rojas. Vamos a representar gráficamente la ecuación de segundo grado obtenida al plantear el problema. Para poder dibujar la parábola necesitamos calcular diferentes valores de la variable dependiente a partir de otros tomados de la variable independiente. Esto es lo que nos indica esta tabla de valores de x y de y. A continuación se señalan los puntos obtenidos en el eje de coordenadas y se unen. La línea curva obtenida es la parábola que representa gráficamente a esta función cuadrática que hemos hallado a partir de los datos de un problema. Pero de esta gráfica podemos deducir más cosas. Por ejemplo, el eje de simetría y el vértice. Recuerda que el eje de simetría es la recta que divide a la parábola en dos partes iguales y simétricas. El eje de simetría de esta parábola es la recta x igual a menos 1. El vértice es el punto de intersección del eje de simetría con la parábola. El vértice de esta parábola es el punto menos 1, menos 9. Recuerda que un punto siempre viene definido por un par ordenado. Las funciones de segundo grado o cuadráticas se expresan por medio de ecuaciones, ya lo sabes. Veamos como resumen un cuadro donde aparezcan todos los tipos de ecuaciones. Recuerda que pueden ser completas e incompletas. ¿Cuál es la forma general de las ecuaciones completas? En la ecuación completa aparecen los tres coeficientes, a, b y c. En cambio, en la incompleta puede que alguno de ellos sea 0. Si b y c son 0, ¿cuál es la ecuación? Y igual a x cuadrado. En estos dos tipos de ecuaciones son 0 la c y la b.
Cada una de ellas tiene características propias que podemos conocer analizando los coeficientes. El coeficiente A indica el grado de acercamiento de la parábola al eje de ordenadas y su signo determina si es cóncava o convexa. Es decir, si la parábola crece más o menos rápidamente. La igualdad de signos de los coeficientes A y B nos indica que la parábola está desplazada hacia la izquierda del eje de ordenadas. Si los signos de A y B son distintos, el desplazamiento es hacia la derecha. El término independiente, la C, desplaza la parábola hacia arriba o hacia abajo respecto al eje de abscisas. Si es positivo, hacia arriba. Si es negativo, hacia abajo. Observa que sin haber representado gráficamente la función, hemos realizado un análisis de sus características. Podemos saber hacia dónde se orienta. El eje de simetría es una recta que divide a la parábola en dos partes iguales y simétricas. El vértice de la parábola es el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría.